La historia que les voy a contar hoy es conocida como el descuartizamiento precursor. No sabemos si este fue el primero de este tipo de crímenes en Argentina. Sí sabemos que quizás sea el más conocido o el que se tiene registro. Para ubicarnos en tiempo, vamos a ir a noviembre de 1845, en la pequeña ciudad de Buenos Aires de aquel entonces, bajo el gobierno del brigadier Juan Manuel de Rosas. Por aquel entonces, en la calle Chile y Bransen, en el casco de la ciudad, se encontraba el Zanjón de Belén, que era un pequeño canal de agua que se llevaba las aguas de tormenta, y también un lugar en donde los vecinos de la ciudad iban a juntar agua para hacer sus quehaceres de limpieza, pero también donde iban las lavanderas a lavar en el mismo lugar. Aquellos habían sido días muy tormentosos, había una tormenta muy fuerte azotado aquel pequeño poblado. Por lo tanto, durante aquel tiempo, la ciudad había estado prácticamente vacía, con toda la gente dentro de sus casas. Apenas salía el sol, muchos se asomaban al zanjón a empezar a lavar su ropa, a juntar agua, a empezar a hacer su vida cotidiana después de la tormenta. Y es ahí en donde un grupo de vecinos encontró o vio un bulto en una bolsa de alpillera que le pareció extraño. Se acercaron a él, lo abrieron y se encontraron con quizás lo peor que uno quiere encontrarse en esos momentos. Sí, un torso humano. Sin piernas, sin brazos y sin cabeza. Claramente los vecinos llamaron inmediatamente a las autoridades para que se hagan cargo de esta situación, la cual así fue. Rápidamente la policía tomó cartas en el asunto y cerró las calles cercanas al lugar para evitar que cualquier persona que pueda ser sospechosa se vaya. Claramente, como no tenían forma de identificar aquel torso humano, los resultados eran prácticamente negativos, sin saber quién era o a quién pertenecía aquel torso. Al día siguiente, muy cercano a aquel lugar, a aquel Zanjón de Belén, se encontró otra bolsa de arpillera con el resto de las partes que faltaban. Sí, se encontró una bolsa con las piernas, los brazos y, lo más importante en este caso, la cabeza. Ahora se abría un interrogante que no solo comprendía a quién había cometido ese asesinato, sino algo previo, que es quién era la persona asesinada, quién era la víctima. Y es ahí donde empiezan las investigaciones. Y aunque nos parezca un poco terrible, no había forma en aquel momento, estamos hablando del Buenos Aires de 1845, no había muchas formas de averiguar de quién era eso, ese cuerpo, porque no había muchos registros, no existían las huellas dactilares, ni ADN, ni nada por el estilo. Por lo tanto, la única forma de darse cuenta o de que alguien pueda reconocer el cuerpo era que lo vean. Allí fue el cuerpo exhibido en la comandancia para que algún vecino quizás pueda reconocerlo. Y sí, un policía que pasaba por el lugar, que iba a su lugar de trabajo a entrar a la comandancia, reconoció el rostro de la víctima y dijo: yo a este hombre lo conozco. Es Antonio Pose, el gallego Pose. Rápidamente el rumor se esparció por toda la ciudad y llegó a oídos y nada más y nada menos que de Juan Manuel de Rosas, quien se sorprendió por escuchar el nombre de aquella víctima. ¿Por qué?, dirán ustedes. El gallego Antonio Pose había sido un hombre de muchísima confianza de Juan Manuel de Rosas. Se había ocupado de los jardines de Rosas en la quinta que tenía la familia en Palermo. Tal es así que, en su intención de ser independiente, Juan Manuel de Rosas le pagó a Pose 300 pesos de aquel momento para que se liberara de la deuda que había contraído con la familia Lavallol para poder venir a este país. Para quien no lo sabe, en aquel momento se acostumbraba que algunas familias de mucho dinero pagaran pasajes abiertos desde España hacia Argentina, y cuando esas personas llegaban a Puerto Argentino tenían que devolver ese dinero con recargos, obviamente, a la familia que había pagado ese pasaje. El gallego Pose, Antonio Pose, le debía ese dinero a la familia Lavallol, que Rosas lo pagó para que se liberara de esa deuda y pueda independizarse. Aparentemente, este hombre trabajaba como changarín en la zona de la Recoba, en la zona del centro de la ciudad,
haciendo mandados de carga y descarga, como peón, incluso hasta trabajo de jardinería, que era algo que hacía muy bien aparentemente. Cuando Rosas se entera de que el cuerpo que estaba dentro de la comandancia y que había sido asesinado había sido su hombre de confianza, manda inmediatamente a el capataz de la estancia y también a un peón para que reconozcan si ese cuerpo era de Antonio Pose. Y la noticia fue que sí, que ese hombre que estaba ahí, el cuerpo de ese hombre que estaba ahí, era del gallego Antonio Pose. Ya conocida la identidad de la víctima, se procedió a ir a buscar más información sobre él, que fue la información que dio la gente de Rosas, que el gallego vivía en la calle Chile al 110, en una casa de pensión que tenía como dueña a una señora llamada Margarita Rodríguez. Margarita Rodríguez aceptó a la policía, le abrió las puertas y los hizo ingresar a su casa, a su pensión, y fue interrogada. Ella, la verdad, que no aportó ningún dato interesante, ni importante, ni de relevancia. Simplemente la información que ella brindó fue nula. Pero sí entrevistaron también a sus vecinos o sus compañeros de pensión, que era una pareja, un matrimonio, de una gallega también, Tomasa Sampaio, y de un portugués llamado José Gómez Rodríguez Jardín. Ellos sí brindaron datos más importantes, y de hecho, en su relato, contaron que durante el día que desapareció Pose, lo habían visto llegar a la pensión con un hombre y que este hombre lo había esperado en la puerta de la pensión mientras Pose ingresaba a su cuarto, retiraba unas cosas y se iba rápidamente. Se iba rápidamente porque este hombre lo apuraba diciéndole que se apure porque tenían que embarcar urgentemente. Esta información fue empatada con la información que recaudaron los policías de los vecinos de la Recoba donde solía trabajar Antonio Pose, y había una contradicción muy importante. ¿Por qué? Porque según Tomasa y este hombre Juan Jardín, Antonio Pose estaba muy disgustado de su situación dentro del país y tenía intenciones de irse a Montevideo o incluso ir a cualquier otro lado porque no veía ningún tipo de futuro. Y lo que decían los vecinos de la Recoba, para quienes trabajaba Antonio Pose, es que en realidad el gallego estaba muy contento con su situación e incluso se decía que estaba ahorrando dinero para poder pagar el alquiler de un local y poner una taberna o un almacén de ramos generales. De hecho, él tenía un papel firmado por el mismísimo Rosas que lo eximía del ejercicio de ir al servicio militar obligatorio, y también que era un documento muy importante porque indicaba que él había trabajado con honores para Juan Manuel de Rosas. Eso le daba una situación muy sólida dentro de la sociedad porteña de aquel momento. No era una mala posición en la que estaba y tenía muchas expectativas a futuro. Por lo tanto, no cuadraba mucho la idea de el gallego Pose queriéndose ir del país con lo que en realidad el resto de los vecinos contaba, ¿no? Esta situación tanto sospechosa obligó un poco a la policía a llevar al cuartel a la gallega Tomasa Sampaio y al portugués Juan Jardín. En aquel interrogatorio sostuvieron su argumento o su defensa de que había un hombre con el cual había llegado Pose y que se habían retirado de la pensión. Por lo tanto, la teoría seguía abierta entre que se había ido del país o que algo ocultaban sus vecinos. La policía ingresa a la habitación de Antonio Pose, que tenía en la pensión de la señora Margarita Rodríguez, y en aquel lugar encontraron algunas cosas bastante comprometedoras, por lo menos para aquellos dos vecinos. Primero encontraron Primero encontraron un serrucho con lo que aparentaba tener restos de médula y un cuchillo de carnicero.
Esto coincidía básicamente con las pericias forenses que hicieron los médicos, que decían que algunas extremidades habían sido rebanadas con un cuchillo, pero otras habían sido cortadas con un serrucho. Por lo tanto, esto era una evidencia directa de que algo había sucedido dentro de esa habitación y los principales culpables o sospechosos iban a ser sus vecinos. Entonces, la policía inmediatamente se dirige a interrogar nuevamente a Margarita Rodríguez, la dueña de la pensión, que al principio había dicho que no sabía nada. Pero todo cambió con este segundo interrogatorio. ¿Por qué? Porque Margarita Rodríguez empieza a decir cosas que antes había ocultado. Uno podría sospechar de cierta complicidad o quizás de que se le fueron todas las dudas después de que hayan encontrado todas estas evidencias. Lo cierto es que Margarita Rodríguez coincidió con que Antonio Pose había llegado a la pensión y había entrado a su habitación en el mismo horario que habían mencionado los otros vecinos. Con la diferencia es que Margarita dice no haberlo visto salir y que nunca vio que haya llegado acompañado. ¿Cuál es el punto acá? Que aquel día de tanta lluvia y tanta tormenta, ella creyó escuchar entre medio del ruido de la lluvia en las chapas y los truenos y demás, un ruido de alguien serruchando dentro de la habitación. También vio al otro día salir a Jardín con unos baldes de agua sucia de la habitación y tirarlos a la vereda. Uno interpreta que esa agua sucia en realidad era sangre y que ese ruido de serrucho o de alguien aserrando dentro de la habitación era nada más y nada menos que este matrimonio descuartizando al pobre gallego Antonio Pose. Con todas estas pruebas en contra, la justicia estaba preparada para condenar directamente a estos dos sujetos, pero faltaba el móvil. ¿Por qué lo habían hecho? Y también Margarita da el móvil del por cual se cometió este crimen. Dice que, o dijo, que cuando la policía se llevó a este matrimonio a la comandancia en ser interrogados, Tomasa Sampaio, la portuguesa, le dio un canutito envuelto en un papel que esta señora, presa de la curiosidad, tuvo el impulso de abrir y que se encontró con 2.000 pesos de aquel momento, que era muchísimo dinero. Aparentemente, estos eran los ahorros que tenía Antonio Pose. El motivo del crimen, el móvil del crimen, como se dice, aparentemente era quedarse con los ahorros de este pobre hombre. Yo con tantas pruebas en contra, era inminente la condena, pero estos se jugaron su última carta. ¿Y cuál era su última carta? Tomasa decía saber quién había sido el hombre que se había llevado a Pose, quién era ese marinero. El juez inmediatamente decidió hacerle caso para ver qué es lo que tenían que decir. Quizás haya un tercer cómplice de todo este crimen. Así que Tomasa dijo que si la llevaban al puerto de la Boca, ella podía llegar a reconocer al marinero que se había ido con Antonio Pose. Allí fueron, claramente, y casi al azar, de manera caprichosa, eligió a uno de los marineros diciendo que un pobre tipo había sido el que se había ido y el que había visto por última vez a Antonio Pose. Ese hombre era un hombre de 60 años, padre de familia, llamado Juan Beltrán, un tipo que laburaba en la zona pesquera de aquel lugar. Después de un mes de estar encarcelado, Juan Beltrán fue liberado porque básicamente, con todas las averiguaciones y la investigación que hizo la policía de su entorno, ninguno podía relacionarlo ni con Tomasa Sampaio, ni con Jardín, ni tampoco con Antonio Pose. Prácticamente no había relación entre ellos. Aparte, todos sus compañeros de trabajo coincidían, era que un hombre muy trabajador, que estaba siempre trabajando en su lancha, arreglándola, y que era raro que se lo vea fuera de su casa o fuera del puerto donde trabajaba. Por lo tanto, al no tener ningún tipo de relación con ellos, este hombre que un poco ofició de perejil para este matrimonio asesino, pudo ser liberado y por lo tanto, al acabarse todas las salidas, no hubo otra que condenar obviamente a Tomasa Sampaio y a Juan Rodríguez Jardín por el asesinato de Antonio Pose. La condena para ellos fue ejemplar, por lo menos para Juan Jardín,
que fue condenado a ser fusilado y expuesto en la horca en la Plaza de la Victoria. Su cadáver iba a estar expuesto a la sociedad durante varias horas y ella, Tomasa Zampayo, fue condenada a pasar 6 veces por debajo del cuerpo de su pareja y también condenada a prisión por tiempo indeterminado, que era algo que por aquel momento se daba bastante. La persona iba a la cárcel sin saber cuánto tiempo podía estar ahí. Podía estar durante toda la vida o por un tiempo bastante corto. En el caso de Tomasa Zampayo, tuvo la suerte de que sean apenas unas semanas, porque pasado todo este acontecimiento, fue derrocado el gobierno de Juan Manuel de Rosas, fueron abiertas las cárceles y todos los que habían sido detenidos como presos políticos por ser unitarios fueron liberados. Tomasa Zampayo no era unitaria, o por lo menos no se le conocía ninguna vinculación política, pero por algún error o por alguna confusión fue liberada pensando que había sido detenida por razones políticas y no por el terrible y atroz crimen del cual fue parte.